En un futuro no muy lejano, el mundo es devastado por un virus letal. Las personas infectadas desarrollan erupciones rojas en el abdomen y a medida que la enfermedad avanza, sufren náuseas, confusión mental y comportamientos agresivos. La humanidad ha caído. Y en este mundo apocalíptico, el bosque desierto sin rastro de humanidad es el refugio perfecto para los sobrevivientes. Annie, que vive sola, hizo de este lugar su hogar. Su campamento es de nivel medio alto, tiene coche, armas y herramientas. Aunque Annie parece frágil, domina las habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza. Mantiene el campamento en perfecto orden, pero durante la noche y los días de lluvia, inevitablemente recuerda a su esposo y a su hija. Aquella noche en la que el gobierno perdió por completo el control, Annie y su familia empacaron apresuradamente sus cosas. Su esposo quería llevarlos al bosque donde él había vivido de niño. Al principio, mientras huían de los humanos infectados, les fue bastante bien. Tenían comida, municiones, un esposo confiable y una hija que era como un ángel. Así que, incluso en el apocalipsis, Annie sentía que la vida no era tan difícil. Para que Annie pudiera valerse por sí misma, su esposo siempre le enseñaba conocimientos sobre la vida al aire libre y técnicas de caza. Sin embargo, en este entorno desesperado, una vida cálida y acogedora era como veneno envuelto en miel. Tarde o temprano, la cruel realidad acabaría mostrando su filo. La comida para los tres pronto se agotó, como Annie se desprende de sus recuerdos. A Annie solo le quedaban galletas y gusanos. Después del virus, casi todos los animales se extinguieron, y las trampas no daban frutos. Para llenar el estómago, no tuvo más remedio que prepararse para ir a la zona residencial en busca de comida. Pero antes había algunos preparativos. Annie sacó una hoja afilada y, soportando el dolor, se cortó el brazo. Usó una botella para recoger la sangre fresca, que desprendía un fuerte olor a hierro, y se untó el cuerpo con suciedad para disimular su olor. Tomó su arma, que solo tenía 4 balas, y armándose de valor, salió del campamento seguro. Al llegar frente a la alambrada que bloqueaba el camino, Annie untó sangre en un juguete que hacía ruido. Así intentaba atraer la atención de los monstruos. Apenas el sonido mecánico resonó, a lo lejos se escuchó un rugido estremecedor. Annie comprendió que el plan había funcionado y corrió rápidamente hacia el otro lado de la zona residencial, entrando sin problemas a su destino por una abertura en la malla de hierro. Por suerte, esta vez había muchos errores en las casas, lo que alegró mucho a Annie, quien saqueó todo rápidamente. Sin embargo, justo cuando se marchaba, accidentalmente pateó un balde de hierro que usaba como escalón. El sonido metálico se propagó de inmediato, y Annie se quedó horrorizada. Desesperada, corrió como loca hacia la malla de alambre. La aterradora figura ya había aparecido detrás de ella. Annie logró meterse a tiempo por la abertura, aunque en medio del pánico. Se cortó el abdomen con el alambre y la sangre brotó. Pero en un momento de vida o muerte, Annie no podía preocuparse. Soportó el dolor y se alejó. Sin embargo, a medida que la sangre seguía fluyendo, su cuerpo se debilitaba, hasta que finalmente, exhausta, cayó al suelo. La comida se esparció por el suelo, pero el miedo seguía apoderándose del corazón de Annie. No tuvo tiempo de recogerla, y luchando, continuó su huida. Aterrorizada, logró regresar al campamento. Si no hubiera estado desesperada, jamás se habría atrevido a ir a la zona residencial para lavarse en el estanque. Según la experiencia de su esposo, los monstruos son sensibles a la sangre. Para no exponerse, Annie soportó el dolor y cosió la herida de su abdomen. Al día siguiente, Annie se equipó y fue a recuperar la comida. Como los infectados no tenían rastros de sangre, habían desaparecido, y ella completó la tarea sin problemas. Annie, apurada por regresar al campamento, encontró a un padre y su hija. El hombre, inconsciente por la pérdida de sangre, yacía al borde del camino, mientras la niña sollozaba desamparada. Annie sintió compasión, pero temía actuar imprudentemente si los ignoraba. Solo pudo apuntarles con su arma, observándolos con cautela, y les preguntó si ya estaban infectados. Al oír esto, la niña levantó rápidamente la camisa de su padre para demostrar que no tenía erupciones rojas en el cuerpo. Esto tranquilizó un poco a Annie. Tras confirmar que no estaban infectados, los llevó de regreso al campamento. Durante la conversación, Annie se enteró de que la niña se llamaba Li Wei y que el hombre inconsciente en realidad era su padrastro, Chris. Venían del sur y se dirigían al norte, donde, se decía, la situación ya estaba bajo control. Annie no preguntó mucho, pues Li Wei, algo incómoda, aseguró que en cuanto Chris mejorara se marcharían y no se quedarían con Annie mucho tiempo. Annie lo entendió y les organizó un lugar donde alojarse. Li Wei y Chris dormían en la tienda de campaña, mientras que ella lo hacía en el coche. En la quietud de la noche, Annie, sola, jugaba con las únicas 4 balas que le quedaban, como si recordara los tiempos en que estaba con su esposo. Durante los días en que Chris estuvo inconsciente, Annie y Li Wei actuaban juntas.
Ellas eran como madre e hija. Annie enseñaba a Li Wei habilidades aprendidas, y Li Wei asumía tareas que podía realizar. Al caer la noche, regresaron al campamento, pero se sorprendieron al descubrir que el hombre había despertado. Li Wei, emocionada, se lanzó a los brazos de Chris, sintiendo un calor que hacía mucho no experimentaba. Tras breve emoción, los tres se sentaron alrededor de la cálida fogata. Como entraban en el sueño, Chris elogió el campamento de Annie, con tienda, comida y un coche. ¿Cuántas personas no sueñan con eso? Al escuchar esto, Annie se puso en guardia. En el desierto, el corazón humano es impredecible. No quería que la historia del campesino y la serpiente se repitiera en ella. Chris preguntó si el coche tenía el tanque lleno, y Annie lo negó. Chris se dio cuenta de la desconfianza de Annie, y tras agradecerle por haberle ayudado, le dijo que al día siguiente continuarían su viaje hacia el norte. Sin embargo, inesperadamente, al día siguiente, comenzó a llover a cántaros. Annie miraba por la ventana desde el interior del coche, mientras Chris y Levi, soportando el viento y la lluvia, recogían las huellas de su estancia. Esta escena ablandó el corazón de Annie, así que decidió dejar que subieran al coche. Los dos se sentaron cerca de los asientos delanteros. Para romper el ambiente incómodo, Chris conversó con Annie. Era la primera vez que Annie compartía cómo llegó allí. Cuando Levi preguntó si su esposo la convirtió en experta en cuidados paliativos, Annie se sintió abrumada por la tristeza y antes de que las lágrimas brotaran, salió del coche. Chris detuvo a Levi para que no siguiera preguntando, pues entendía el dolor de Annie. Pronto, Annie regresó al coche con comida, fingiendo que nada había pasado. La relación entre los tres se fue estrechando poco a poco a medida que conversaban. Levi, acompañado por el suave murmullo de las hojas, le contó a Chris su propia historia. Su exesposa fue infectada por el virus y Chris, incapaz de abandonarla, solo pudo atarla a la cama, aunque se sentía impotente. Su exesposa gritaba sin cesar desde la cama y el atormentado Chris finalmente decidió acabar con su vida con sus propias manos. Chris temblaba sin parar mientras relataba su historia, como si esos recuerdos aterradores se repitieran una y otra vez en su mente. Annie, que había sido enfermera y había cuidado de pacientes infectados en aquel entonces, no pudo evitar recordar la impotencia que sintió en ese momento al escuchar el relato de Chris, y las lágrimas llenaron sus ojos al instante. La tristeza flotaba dentro del coche. Por la mañana, Chris y Libby jugaban en el estanque, y la sombra de la jornada anterior había desaparecido de su rostro. Sin embargo, Annie no podía comprender cómo, después de haber pasado por un golpe tan devastador, podía comportarse como si hubiera perdido la memoria. Mientras pescaban, Chris contaba anécdotas divertidas de antes del fin del mundo con sus amigos, lo que irritaba a Annie, hasta que interrumpió a Chris. Al caer la noche, Annie no pudo contenerse y expresó su incomprensión. Ella no podía olvidar esos recuerdos dolorosos. Chris miró a Annie, que estaba sumida en la tristeza, y le dijo que ella tampoco había olvidado, solo que elegía evocar esos recuerdos hermosos. La idea de Chris fue como una piedra arrojada a un estanque, provocando ondas en el corazón de Annie. Otro día, Li Wei observaba a Chris, que dormía profundamente a su lado en la tienda de campaña. En medio de la agitación de este mundo apocalíptico, Li Wei parecía desarrollar sentimientos por Chris. Li Wei le preguntó a Chris cuándo continuarían su viaje, deseando pasar tiempo a solas con ella. Chris respondió que pronto, pero en sus palabras, sin darse cuenta, dejó entrever la compasión que sentía por Annie. Esto hizo que Li Wei se sintiera algo insatisfecho, y mientras trabajaba junto a Annie, estaba distraído y sin querer se cortó el dedo, sangrando abundantemente. Annie no lo regañó. Conmovida, le vendó el dedo. El anuncio en la curita era de un programa que antes le gustaba mucho a Li Wei. Esto hizo que Annie recordara a su hija. Al mediodía, los tres comieron galletas por separado. Chris guardó cuidadosamente una de ellas como provisión para el camino. Annie notó el comportamiento de Chris y comprendió que estaban a punto de partir, así que le ofreció más comida. Chris, sabiendo que a Annie no le resultaba fácil conseguir alimentos, negó con la cabeza y rechazó la oferta, pero la invitó a unirse a ellos. Annie declinó amablemente. No quería abandonar este bosque de recuerdos. Quizás influenciada por Chris, Annie ya no fruncía el ceño. Chris, junto al río donde habían pescado la última vez, apostó con ellas dos a que podía lanzar una piedra y acertar en un pequeño agujero a lo lejos. Annie, viendo lo tramposo que era Chris, sonrió resignada y aceptó, y Levi también estuvo de acuerdo. Al final, la apuesta de Chris fue que Annie le prepararía una cena sin límite y que Levi tendría que hacer el deporte que más odiaba: nadar. A Levi le disgustaba nadar en lagos tan profundos que no se veía el fondo. Chris acertó en el agujero y juntos fueron a nadar al estanque. Levi observaba la atmósfera entre Annie y Chris volverse ambigua.
Nadie se preocupaba por sus sentimientos, lo que lo llenó de ira. Sin embargo, ellos seguían inmersos. Durante la cena, Chris solo tenía ojos para Annie, casi olvidando a Levi, cuyo rostro se ensombrecía. Al día siguiente, Levi intentó sondear a Chris, pero descubrió que ya se había enamorado de Annie. Levi miró a Annie a lo lejos y sintió que su figura era deslumbrante. Con Annie le pidió el anillo de bodas. Se lo puso y, curioso, le preguntó cómo le había propuesto matrimonio su esposo. Annie, sonriendo, comenzó a contar aquellos momentos. Cuando Levi escuchó que el anillo era de segunda mano, no pudo evitar presumir la antigua riqueza de Chris y luego se burló sin piedad. Annie no le dio importancia a las palabras ofensivas de Levi, porque volvió a recordar una noche con su esposo. Su hija de repente tuvo fiebre, el bebé en pañales estaba en peligro y necesitaba tratamiento urgente. Annie y su esposo estaban angustiados. El bosque oscuro estaba lleno de peligros, y su esposo no quería dejarlo todo al destino. Pero Annie se untó barro en el cuerpo, se despidió de él con un beso y luego se adentró apresuradamente en la noche. La larga noche devoraba el tiempo. Annie, angustiada, escuchó un aullido desgarrador. Tras varios disparos, la silenciosa noche, salvo por el llanto de su hija, volvió a la calma absoluta. Al día siguiente, Annie encontró a su esposo ya muerto en el césped. En su mochila había comida y en su mano aún apretaba con fuerza el frasco de medicina. Annie no lloró, solo recogió la comida y la medicina con indiferencia. Más que tristeza, necesitaba volverse fuerte. Annie comprendía que a partir de ahora tendría que cuidar sola de su hija. Ya no podía ser una esposa frágil. Cubrió el coche con hojas caídas y barro y consoló a su hija dentro del vehículo. Totalmente armada, Annie partió con nerviosismo. Sus pasos ligeros no llamaron la atención de otros monstruos y logró entrar en la habitación sin problemas. Annie estaba completamente en tensión. Apenas llegó a la cocina, levantó el arma de inmediato. Un infectado estaba de espaldas a Annie, devorando la comida ruidosamente. No percibió en absoluto la presencia de Annie. Al ver esto, Annie apuntó silenciosamente y, con rapidez y precisión, lo mató de un solo disparo. Con la comida empacada, Annie corrió de regreso al auto. Su hija, envuelta en pañales, lloraba desconsoladamente. Annie, conmovida, la tomó en brazos para consolarla, pero no se dio cuenta de que en su solapa había sangre salpicada del infectado. Sin embargo, al dejar a su hija, Annie se dio cuenta, horrorizada, de que había una mancha de sangre en la comisura de la boca de la niña, y su mente se quedó en blanco. Annie no podía creer que hubiera sido tan descuidada. Solo podía rezar una y otra vez para que el destino no fuera tan cruel, pero cuando su hija mostró síntomas de infección, Annie comprendió que ya no había vuelta atrás. Desesperada, se cortó la muñeca y mezcló su sangre con una dosis excesiva de medicina para el resfriado, dándosela a su hija. El corazón de Annie se partía en 1000 pedazos, mientras repetía sin cesar: lo siento mucho. Finalmente, su hija falleció en sus brazos, lejos de su esposo. Para proteger a su hijo, Annie, sin embargo, por descuido, no pudo proteger a su hija. Al caer la tarde, al encontrar una crema de manos en el coche, la llevó de vuelta a la tienda y se la aplicó cuidadosamente por todo el cuerpo. Mientras tanto, Annie y Chris revisaban el camino de regreso. Chris bromeaba y Annie se mostraba muy terca. Annie, sin embargo, le sonríe a Chris y le dice que a menudo se obliga a olvidar por qué está allí. En ese momento, los sentimientos de ambos ya son evidentes. Al regresar al campamento, Annie espera nerviosa a que Chris entre en la tienda, pero Chris elige quedarse con Anneli Way. Al escuchar un sonido que le rompe el corazón, se viste, toma la sangre y la comida que Annie había dejado sin terminar en el maletero y aprovecha la oscuridad de la noche para marcharse en silencio. Annie y Chris se despiertan y no puede evitar rogarle que se quede. Sin embargo, Chris menciona al esposo y la hija fallecidos de Annie. Estas palabras enfurecen a Annie de inmediato. Sale del coche molesta y descubre que las cosas del maletero han desaparecido. En ese momento, Leeway, que vagaba afuera, se topa con un infectado. Un grito agudo rompe el silencio. Chris, desesperado por proteger a su hija, corre. Annie, ansiosa, toma el arma y lo sigue, pero al disparar se da cuenta de que no trajo balas. Al ver a Chris forcejeando con el infectado, Annie solo puede golpearlo con la pistola, creando un pequeño espacio para él. Chris aprovechó el momento para levantarse, tomó el arma y acabó con el infectado usando la culata. Al ver la sangre salpicando, Annie preguntó si alguno había resultado herido, temiendo se repitiera la tragedia de su hija. Al escuchar una respuesta negativa, se tranquilizó. Sin embargo, lo ocurrido ese día dejó a Annie confundida. Los infectados normalmente solo aparecen en zonas residenciales. ¿Cómo llegó uno hasta aquí? Lo que ella no sabía
era que en realidad fue Li Wei quien atrajo al infectado en secreto usando sangre y comida. Todo esto para que Chris partiera lo antes posible. El campamento ya no era seguro, así que Chris invitó a Annie a unírseles. Annie guardó silencio y rechazó la invitación. Aún no podía olvidar su pasado como culpable, cómo se atrevía a buscar la felicidad. Al ver esto, Chris, enfadado, decidió marcharse al día siguiente. Estaba molesto porque Annie se sumía en la autoinculpación y se castigaba. Ambos tenían recuerdos dolorosos, pero debían aprender a enfrentar el arrepentimiento y salir de la oscuridad. Las palabras de Chris hicieron que Annie reflexionara. Él se sentía culpable por la muerte de su hija, pero tal vez había llegado el momento de mirar hacia adelante, aunque fuera cargando con ese dolor. Annie regresó al campamento y propuso que al día siguiente fueran a la zona residencial a recolectar buena comida antes de partir. Esto alegró mucho a Chris, quien de inmediato se ofreció a ayuda. Levi también dijo que quería colaborar, pero lo que los dos no sabían era que un plan malvado ya se estaba gestando en la mente de Levi. Antes de partir, Chris se cubrió de sangre por completo para servir de señuelo. Annie y Levi peinaron la zona residencial, mientras Chris no dejaba de esquivar a los infectados, ganando tiempo para ellos. Muy pronto terminaron de recolectar todo. Sin embargo, justo cuando Annie iba a regresar, fue atacada repentinamente por Levi, quien, consumido por los celos, la ató junto al armario y gritó para atraer a los infectados. Luego corrió hacia la cerca para reunirse con Chris, sin saber que Annie recuperaría la conciencia muy pronto. Logró liberarse de las ataduras, escapando del peligro en un maloliente refrigerador. Levi corrió al auto, mientras Chris ya se había limpiado la sangre y la niebla. Al no ver a Annie, preguntó a Levi qué había pasado. Levi, con el rostro lleno de tristeza, no tuvo tiempo de responder. Volvieron a oírse los gritos de los infectados. Al ver la situación, Chris transformó su dolor y rabia en fuerza y luchó desesperadamente contra los infectados con una barra de hierro. Por suerte, Annie llegó y, emboscando desde lejos, abatió a uno de ellos de un disparo. Levi también fue atacado por los infectados. A Annie solo le quedaba una bala y la situación se volvió crítica. Los recuerdos pasaron por su mente. Al final, la culpa hacia su hija hizo que Annie eligiera ayudar a Levi a salir de la crisis. Más tarde, mientras Annie y Levi avanzaban en silencio por el camino, Chris ya había caído en el último campo de batalla. Con el rostro cubierto de barro, tanto Annie como Levi estaban destrozados por dentro. El grito silencioso de Annie llevaba a la desesperación más profunda. No pudo salvar a su ser amado, solo pudo partir junto a Levi hacia un destino desconocido. Fin de la película. Solo en el Apocalipsis es una película estadounidense estrenada en 2016. Aunque es una producción de bajo presupuesto dentro del género de zombies, el esmero puesto en el guión hace que la historia resulte cada vez más atractiva. Los detalles están cuidadosamente entrelazados y los momentos emotivos son suficientes para conmover al público. Lo que más me impresionó de la película fue el amor maternal de Annie y el marcado contraste con la maldad primitiva de Levi. Aunque uno es un adulto complejo, posee una moralidad noble, mientras que el otro, que representa la pureza infantil, es transformado por los celos en un demonio salido del infierno. Indirectamente causó la muerte de Chris, quien siempre lo protegía. El final de la película también es bastante controvertido. ¿Qué piensan ustedes? Si fueran Annie, ¿a quién elegirían salvar en el último momento? ¿A Levi o a Chris? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Bien, el viaje de hoy termina aquí. Aso va a preparar nuevas rutas para todos ustedes. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en nuestro próximo destino. Hasta luego.